Saludos cordiales. Mi nombre es Solange Díaz y tenemos el honor de contar con una periodista con 10 años de experiencia. Actualmente trabaja en Radio Sonorama. Su nombre es Jennifer Carrera. Muchas gracias por estar en este espacio. ¿Qué tal, Sol? Muchas gracias por la apertura. Medios de comunicación. Como comunicadora social con experiencia en el campo, ¿cómo describirías la discriminación en los medios? Bueno, creo que en general un tema que se había abordado y que lo he conocido a lo largo de mi carrera y también en su momento en la Facultad de Comunicación es que el discurso como tal de la discriminación atraviesa muchas instancias, ¿no? Y uno de esos es inevitablemente la comunicación a nivel, a todos los niveles, en este caso también ya al nivel digital. Creo que habría dos momentos, la discriminación como tal que pueden sufrir los periodistas, los comunicadores, y a su vez el cómo se trata la discriminación como tal en los medios. Creo que he podido entenderlo desde estas dos aristas. En su momento he sido víctima de discriminación por ser mujer, por ser madre, y también he conocido a la discriminación, cómo se lo trata al interno de los distintos medios de comunicación que he podido trabajar. En este trayecto tuve la oportunidad de trabajar en radio y en televisión y por ahí va la primera experiencia en relación a lo que es la discriminación. No es lo mismo trabajar para radio que trabajar para televisión. En su momento se siente una especie de presión por la apariencia. Por el cómo te ves, porque eso definitivamente es algo que importa muchísimo en televisión. En lo personal, eso para mí en su momento me costó porque no tenía como esta costumbre o esto de te tratan como te ven y eso hizo que en su momento yo logre sentirme mal y me sentí discriminada en relación al resto de medios que se los podría denominar grandes. Las periodistas en algún punto se vuelven en figuras públicas, eh, eh, tienen como este estándar que también se refleja en lo estético. Eso en su momento a mí me ocasionó una especie de inseguridad respecto a quién era y qué es lo que estaba haciendo y a sentirme fuera de lugar. Y también inevitablemente hizo que yo me restrinja de compartir ciertos espacios porque no me sentía lo suficientemente apta para estar en el medio como tal. No me sentía lo suficientemente bonita, estilizada, lo suficientemente acorde a lo que venía sucediendo. Esto como un poco del tema de la discriminación en cuanto como periodista. En cómo se trata la discriminación al interno en los medios de comunicación, inevitablemente en todos los medios se trata la, no sé, la discriminación racial, la discriminación por género, pero hay momentos también que previamente lo habíamos conversado con Sol, donde los periodistas también discriminan a sus entrevistados, que es algo que lo he podido ver, lo he podido presenciar y muy de cerca últimamente por este tipo de estándar que también va atado a lo que les comentaba previamente, el hecho de ser demasiado buena o ser demasiado figura pública para conversar con ciertos tipos de entrevistado. Esto como una especie de anécdota, tuve la oportunidad de hacer una agenda en la cual uno de los invitados era un dirigente estudiantil afroecuatoriano que no fue del agrado de la entrevistada en mi lectura por ser afroecuatoriano. Pero esto también puede ser muy subjetivo. Pero sí, inevitablemente en los medios de comunicación existe la discriminación y también se discrimina, que podría ser como una especie de conclusión. ¿Consideras que existe algún factor de estigmatismo o ideología que conlleva a tener esta discriminación en los periodistas? eh, Estigmatización y como para profundizar también lo que me ha pasado a mí, en su momento yo estuve propensa a no ser ascendida en mi trabajo anterior por el hecho de ser madre. ¿Qué es lo que sucedió? Se abrió una plaza, yo tenía la oportunidad de pasar de producción a como tal a campo, a ser anchor y a ser periodista, lo cual implicaba también estar más tiempo. ¿Qué pasó con el director de comunicación en ese momento? Me dijo, mira Jennifer, ahí está plaza, este es el escenario, tienes el perfil que nosotros queremos para, pero hay un problema contigo. Y le decía, ¿cuál es el problema? Tienes dos hijos. Y fue como, no soy la única, tengo de 4 de 5 compañeros tienen hijos. ¿Cuál era la particularidad conmigo? Que era madre soltera. Entonces, eso puso en juego
si es que estaba lo suficientemente comprometida para poder trabajar. Eso es algo que para mí fue un tema que me resultó muy doloroso porque esto, a la final, mi condición de madre soltera me iba a jugar en contra para esta persona. Lo único que yo opté a hacer en ese momento es exponer el argumento de que, bueno, sí, soy madre soltera, el resto también tienen hijos y eso definitivamente no ha afectado el trayecto ni ha afectado temas como que llegue tarde o he puesto de por medio a mis hijos para poder hacer o no cosas. A la final se terminó siendo una valoración interna. Para ser honesta, me hubiese encantado poder renunciar y decirle muchas cosas y poder irme, porque se puso en juego mi profesionalismo porque estaba a cargo de 2 hijos sola. A la final me ascendieron, que tuvo este tema también un poco agridulce para poder llamarlo de alguna forma, porque ni me podía ir y tampoco lo podía rechazar, pero terminó poniéndose en juego y era una situación especie de desventaja. No es la primera vez que me pasaba, me pasó también en una instancia diferente, donde en su momento tuve conflictos con las autoridades del momento más por temas profesionales que temas personales y los argumentos que se expusieron en su momento era, tranquila, nadie te va a votar porque todos sabemos que tienes hijos. Y era como, ok, no quiero quedarme porque tengo hijos, porque mi condición no es la razón por la que estoy aquí. Me quiero quedar porque soy una buena profesional. Y es algo que lo he venido escuchando a lo largo de mi carrera, que es como, chuta, es que, mira, yo no he hablado con las autoridades, ni siquiera quisiera mencionarlo, pero chuta, tú eres cabeza de familia, entonces tranquilo. Y eso es algo que para mí, y yo me atrevo a decirlo que sí es un hecho discriminatorio, porque la particularidad de respecto a mi condición o lo que haya, las decisiones que haya tomado yo en ese camino, no me definen por una especie de lástima o pena para poder quedarme o no en un trabajo, porque no sería una valoración ética que se quede alguien porque tiene hijos y los tiene sola a alguien que no. Entonces, eso en su momento me afectó profesionalmente, me afectó en mi autoestima y me comenzó a hacer un peso que yo no lo venía teniendo y me comencé a cuestionar si es que el hecho de ser madre soltera en algún punto me va a jugar en contra, ¿no? Pero lo aprendí a sortear, creo que aprendí a entender que la ignorancia es atrevida de cierta forma y que comúnmente estos espacios de poder vienen rodeada de este tipo de gente que es muy poco reflexiva, ¿no? Y sobre todo mezclan temas profesionales con temas personales. También me comentabas que en tu anterior trabajo, por hacer tu trabajo, también o sea, recibías comentarios en redes sociales de que, claro, esta persona debe ser novia de tal. Sí, sí, En sí. ese sentido, la discriminación, Sí. ¿cómo afecta a los periodistas? A ver, y eso es una pregunta muy oportuna respecto. Algo que nos pasa a todos es la línea política con la que te identificas. En su momento tuve la oportunidad de trabajar en la Asamblea Nacional e inevitablemente tienes que pertenecer a algún bando. De todos los bandos tienes que ser de uno. Y es muy difícil crear una trayectoria de cierta forma sin que termine siendo una anti o siendo una ista. Entonces, es una cosa que inevitablemente tienes que hacer. En mi caso, en mi paso por la Asamblea Nacional, nunca tuve ninguna afinidad con ningún partido político. Lo que me dedicaba a hacer era ser periodista, informando sobre el trabajo como tal de la Asamblea Nacional. Tuve la oportunidad de estar más visibilizada cuando tuve que trabajar en redes sociales y vender un producto. Eso hizo que en redes me acabe. Entonces, como tenía esta visibilidad un poco más, la gente asumía que había un montón de insultos. Ella en su momento fue en la administración de Virgilio Saquicela como presidente del Parlamento, entonces terminé siendo la amante de Saquicela, era la ignorante que no sabía lo que entendía, es que esta no sé qué. Bienvenidos al programa donde les cuento todo lo que pasa en la Asamblea Nacional. Estos son los hechos de la semana. Bienvenidos. En el Pleno de la Asamblea Nacional tratamos la ley del banano.
Así es, y ahora corresponde que este documento regrese por 8 días a la Comisión de Soberanía Alimentaria para implementar las últimas observaciones, esto previo a su votación final. Esta ley ha estado presente desde el 2019, ha demorado ya 4 años y hoy el Pleno de la Asamblea Nacional ha tenido la responsabilidad de buscar el beneficio para los productores de esta fruta. Hemos estado socializando en varias provincias que tienen que ver con la producción de esta fruta. Termina ya la segunda fase de todo el proceso de sustentación que está bajo la responsabilidad de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Y como lo dijo el asambleísta, finalizó la actuación de pruebas. Ahora corre el plazo de 10 días para que la Comisión de Fiscalización elabore un informe que pasará a conocimiento del Parlamento. En los 10 días máximo debe la Comisión de Fiscalización presentar el informe al presidente de la Asamblea Nacional. A su vez tiene 48 horas para poder difundir a los asambleístas del informe y luego en los 3 siguientes días para convocar. En el Pleno de la Asamblea tratamos en primer debate las reformas al Código del Trabajo. Y avanza en el Parlamento el análisis de las reformas al Código de Trabajo, este cuerpo legal que busca mejorar las condiciones laborales de todos. La comisión continúa con este trabajo. Nosotros como comisión seguimos invitando a todos los sectores, de los empleadores, mayores, pequeños empresarios, emprendedores, así como invitamos a todos los trabajadores para continuar en este nuevo momento y juntos aprobemos este nuevo Código del Trabajo. Y gracias por acompañarme en este espacio. Estos fueron Los hechos de la semana. Yo soy Jennifer y nos vemos la próxima. Chao. Asamblea Nacional. Duro luchar con eso porque la gente asume que porque tu rostro está ahí, básicamente eres la hija o eres familiar de la autoridad de turno. Y es algo que sí, que ha generado discriminación porque terminas recibiendo un montón de temas negativos cuando lo único que estás haciendo es trabajar. No es el único caso, he tenido casos de compañeros que les han terminado despidiendo porque se les relaciona con la administración de turno. Y eso es muy difícil, sobre todo en instancias que son netamente políticas como la Asamblea Nacional. Tuve una compañera que a pesar de estar 10 años en la Asamblea Nacional, vino una administración y le dijeron, mira, tú eres de ella y te vas con ella. Y no funciona así. Entonces, hay que tener como una postura siempre muy equilibrada, pero hay cosas con las que definitivamente no hay cómo luchar y con las que tienes que aprender a estar, ¿no? Sí, te entiendo. También mencionaste que en las entrevistas que has realizado, las agendas que has hecho, te has encontrado con periodistas que, pese a la educación, a lo académico que todos pasamos, y como estudiante de comunicación te digo esto, ¿cómo lidias con esas personas que, ven a una persona afrodescendiente, afroecuatoriano, o que no es de su partido político y simplemente cogen el micrófono, lo dejan y sí, ya, ok, con esas preguntas, y no se meten en el profesionalismo de que así este señor me caiga mal, sea del partido oponente, pero yo soy profesional y tengo que entrevistarlo? Sí, claro, de lo que te había comentado, este es otro escenario, ¿no? Creo que este tipo de personas que pasan a ser como de esta esfera de los iluminados de la comunicación, de repente creen que tienen como esta posibilidad de escoger, ¿no? De discernir y hablan desde su postura de privilegio, que es mi lectura. He estado en los dos lados, he tenido la oportunidad de entrevistar y en este momento tengo la oportunidad de hacer agenda como tal, que es un tema como más, digamos, fuera de cámaras y a su vez un tema más de producción. Y creo que lo mágico aquí es poder tratar a todos en las mismas esferas, en todos los espacios, ¿no?
definitivamente con este tipo de personas, este tipo de gente que he visto y he presenciado que discrimina o que ha logrado tratar mal a los invitados simplemente porque no son de su línea política o los tratan de una forma displicente porque no piensan igual. Me ha tocado ser un testigo mudo y a la final que es algo que no me enorgullece, pero es algo que en teoría no me compete. Pero al hacer agenda, lo que intento es ser variar, invitar a todo el mundo y en el marco de las elecciones, si es que traes a alguien de un partido, tienes que traer a todos, o al menos es la forma que entiendo yo de ser lo más plural posible. Pero en el caso de los periodistas que manejan su propio espacio, pues es muy difícil poder hacer algo al respecto porque no tengo competencia directa y más allá de ser testigo como tal. Lo que sí es me frustra un montón y eso lo digo desde mi humanidad porque no lo entiendo, no entiendo como gente que llega a estudiar y gente que logra alcanzar un espacio reconocido, de reconocimiento, pues termina teniendo esta holgura de poder tratar a la gente de cierta forma, ¿no? Me pregunto mucho cómo serán al interno si es que así son en cámaras. En el caso mío, yo como periodista, con la oportunidad que tuve de trabajar con 137 legisladores y tenía que conocer sobre todos los temas, lo que sí es exactamente eso, ¿no? Hacer la misma pregunta, tener yo mi base de preguntas y poder referirme al igual que el presidente de la Asamblea Nacional, como el legislador de Santo Domingo de los Áchilas o como el legislador que nadie le conocía ni siquiera en su casa, porque la idea es eso, ¿no? Como tratar con esta línea de respeto, a pesar de que no sea afín. Allá tuve muchas, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, yo tengo una postura pro aborto y en el transcurso del debate de la legalización del aborto en caso de violación, pues te topaste con un montón de gente, gente que te topaba la iglesia en la entrevista, gente que te hablaba desde sus subjetividades y a mí me molestaba yo como Jennifer Carrera, yo como ciudadana, era molesto y te daba ganas de decirles en serio, pero no puedes hacerlo porque estás en tu rol de periodista. En tu rol de ciudadano, pues puedes discutir y plantearlo desde la forma que quieras. Pero en tu rol de periodista me tocaba tomar mucho aire y a pesar de que no pensaban como yo y a pesar de que me molestaba un montón lo que decían, tenía que seguir con la siguiente pregunta. Yo soy Team Jennifer, entonces primero pongo el profesionalismo Sí, antes es muy de duro porque las creo que lo ideologías. tienes que aprender a sortear. O sea, inevitablemente somos seres políticos, somos seres con ideología, tienes tus afinidades. Aquí no eres un tipo en blanco que solamente se define en el trayecto y ya. Pero aprender a equilibrar más allá de soltar es un tema que sobre todo como periodista tienes que conocer las dos puntas. ¿Por qué está a favor del aborto? ¿Por qué no? Y aprender a construir este camino medio que es muy difícil, pero que se puede aprender a equilibrar. Ya, muchas gracias por eso. Finalmente, ¿hay algo que quisieras decir a las futuras generaciones de comunicadores sociales con respecto a este tema? Creo que básicamente lo que he intentado construir en el trayecto de esta entrevista es leer mucho, no olvidarse quiénes son, y sobre todo entender que el micrófono, en su momento la cámara, no es como este espacio de privilegio. Sí es un espacio de poder porque no es lo mismo el ciudadano de a pie que aquel que tiene una audiencia de 50,000 personas en un canal grande, pero siempre se puede como manejar este tema ético. Creo que apostarle a lo ético siempre va a ser la mejor apuesta porque puedes como sostener quién eres como individuo y a su vez sostener este rol de periodista. Ser periodista es una carrera que definitivamente va variando con todos los espacios, en todos los años, en todos los escenarios, y es algo que a mí me ha enriquecido un montón. Por ejemplo, el espacio electoral es un tema que a mí me apasiona un montón y caminarlo es un trayecto muy lindo, pero a su vez intento ser lo más equilibrada para poder hablar con todos los candidatos, para poder entender todas las posturas y sobre todo dejar de pensar que existe una verdad, ¿no? Y que nosotros somos los que estamos buscando esa verdad maravillosa y solo nosotros la podemos tener porque tenemos micrófono. El tema de la discriminación como tal va a haber en todos los escenarios, van a toparse con un montón de gente en un montón de medios de comunicación, intentar tener un montón de paciencia que a veces a mí no me sale, pero en la vida es así. Yo les he enseñado algo a mis hijos y me voy a permitir decirlo aquí. En todos los lugares donde vayan va a haber un idiota, solo intenten no ser ese idiota.
Te agradezco mucho por la sinceridad y creo que esto es algo que me llama la atención de ti. Tuve la oportunidad, creo yo, de escoger a varios periodistas estando en Radio Sonorama, pero tú fuiste el escogido por eso. Gracias. Te agradezco un montón por tu sinceridad, las experiencias que has vivido y espero que sigas compartiendo más de tus conocimientos para todos los comunicadores. Gracias, muchas gracias. A la orden siempre.